Entré en la fiesta de cumpleaños de mi esposa con flores, solo para ver a su rico examante de rodillas pidiéndole matrimonio. «Dejarás a tu pobre marido y te casarás conmigo». Entonces mi esposa dijo que sí. Así que me alejé en silencio y dejé mi regalo sobre la mesa. Minutos después, tras abrir mi regalo, tenía 227 llamadas perdidas y alguien llamó a mi puerta. ¿Sabes ese momento en que todo tu mundo cambia y te quedas ahí parado como un idiota sosteniendo flores mientras tu vida es subastada al mejor postor? Sí. Bienvenidos a mi martes por la noche. Entré en el salón privado de la Torre Meridien, porque por supuesto tenía que ser en el edificio de Tristán, agarrando unos lirios blancos como si de alguna manera fueran a arreglar el desastre que estaba a punto de ocurrir. La pequeña caja negra en mi otra mano se sentía más pesada de lo que debería, considerando lo que había dentro. Pero llegaremos a esa pequeña sorpresa más tarde. Se suponía que esta era la fiesta de cumpleaños de Selena, el 32º de mi esposa para ser exactos. La mujer con la que había estado casado durante 4 años, a quien había visto construir su marca de estilo de vida, a Chloe Ward, desde la mesa de nuestra cocina hasta convertirla en algo que podía permitirse fiestas como esta. La habitación gritaba dinero de esa manera discreta que a la gente rica le encanta. Copas de cristal que probablemente costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Un cuarteto de cuerda que no tocaba música de fondo, sino que proporcionaba una banda sonora a las conversaciones cuidadosamente seleccionadas de todos y un champán que burbujeaba como oro líquido bajo luces que costaban más que mi primer coche. Pero el verdadero espectáculo, esa pared de cristal con vistas al río Hudson, donde Manhattan centelleaba como si estuviera audicionando para una película sobre gente exitosa haciendo cosas exitosas. El tipo de vista que te hace sentir importante solo por estar en la misma habitación que ella. Debería haber sabido que algo pasaba cuando entré y sentí el cambio de energía. ¿Conoces esa sensación cuando entras en una habitación y de repente todo el mundo se esfuerza mucho por parecer que no te está mirando? Como si todos hubieran recibido el memorando sobre algún gran drama que está a punto de suceder y tú eres el único que todavía está revisando su correo electrónico. En la habitación había quizás 50 personas. El círculo de Selena, algunos inversores, unos cuantos influencers que trataban la socialización como un deporte de contacto y suficientes hermanos de capital de riesgo para empezar su propia criptomoneda. Esta no era la clase de gente que hacía algo pequeño. Cuando daban fiestas, hacían declaraciones. Cuando hacían movimientos, se aseguraban de que todo el mundo estuviera mirando. Estaba buscando a mi esposa entre la multitud cuando la habitación de repente se quedó en silencio. No un silencio normal. Ese tipo de silencio teatral que ocurre justo antes de que alguien anuncie que está embarazada o se comprometa o, en este caso, decida hacer estallar el matrimonio de otra persona en las redes sociales en vivo. Fue entonces cuando lo vi. Tristan Hall, con aspecto de haber salido de un sueño húmedo de Forbes 30 Under 30, de pie bajo el candelabro con un micrófono en la mano y esa sonrisa que probablemente había cerrado 1000 tratos y roto el doble de corazones. El hombre era de la realeza del capital de riesgo, el tipo de persona que podía financiar tu startup durante el brunch y comprar tu edificio antes del postre. También era el exnovio de mi esposa. El que ella había superado totalmente pero con quien, de alguna manera, todavía se enviaba mensajes de texto sobre oportunidades de negocio. Aquel cuyo nombre surgía con demasiada frecuencia en las conversaciones sobre los planes de crecimiento futuro de Chloe Ward. El que aparentemente había estado planeando esta pequeña actuación desde Dios sabe cuándo. Tristán miró alrededor de la habitación como si fuera suya, lo cual, seamos honestos, probablemente lo era. Y entonces sus ojos encontraron a Selena. Mi esposa estaba de pie cerca del bar, con aspecto de que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero también como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. La contradicción debería haber sido mi primera pista. Pero la retrospectiva siempre es perfecta cuando estás viendo cómo demuelen tu matrimonio en tiempo real. Damas y caballeros, dijo Tristán al micrófono, su voz con esa confianza suave que proviene de no tener que preocuparse nunca por los préstamos estudiantiles o si tu coche arrancará por la mañana. Espero que todos estén disfrutando de la celebración de Selena esta noche. La multitud murmuró su acuerdo. Los teléfonos ya comenzaban a levantarse como una especie de sesión de espiritismo digital, porque nada dice momento auténtico como 40 personas grabándolo para sus historias de Instagram. Conozco a Selena desde hace 8 años,
continuó Tristán, moviéndose entre la multitud como si estuviera en un mitin de campaña. La he visto construir algo increíble con Cloudward. La he visto convertir ideas en realidad, sueños en ingresos, visión en imperio. Sentí que mi agarre sobre los lirios se tensaba. ¿A dónde iba exactamente con esto? Pero más que eso, dijo, deteniéndose justo enfrente de Selena, la he visto conformarse con menos de lo que se merece. Y ahí estaba, el cuchillo entrando suave y preciso. La habitación contuvo la respiración mientras Tristán se arrodillaba. Realmente se arrodilló y sacó una caja de anillo que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de la gente. La luz del candelabro golpeó el diamante y lanzó arcoíris por el techo como una especie de broma cósmica. Selena Ward, dijo, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa. ¿Dejarás a tu pobre marido para casarte conmigo? Pobre marido. Las palabras golpearon como una bofetada, pero no porque no fueran ciertas. Demonios, en comparación con la cartera de Tristán, yo estaba básicamente en la quiebra. Pero la forma en que lo dijo, como si yo fuera una especie de obstáculo a ser eliminado. Un software anticuado que necesitaba ser actualizado. Eso fue lo que hizo que mi sangre se helara y hirviera al mismo tiempo. Observé la cara de mi esposa, esperando que se riera, que le dijera que estaba loco. Que recordara que su verdadero marido estaba de pie a 20 pies de distancia sosteniendo las flores de su cumpleaños como una especie de servicio de entrega de bajo costo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi vergüenza ni sorpresa, ni siquiera culpa. Vi alivio, puro y sin diluir, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Sí, dijo, su voz lo suficientemente clara como para cruzar la habitación sin el micrófono. Sí, me casaré contigo. La multitud estalló, vitoreando de verdad como si estuvieran en un partido deportivo en lugar de ver cómo el matrimonio de alguien era incinerado en público. Los teléfonos se dispararon por todas partes, capturando cada ángulo de Tristán deslizando esa enorme roca en el dedo de Selena mientras ella sonreía como si acabara de ganar la lotería, lo cual, seamos honestos, probablemente lo había hecho. Me quedé allí durante quizás 10 segundos, viendo a mi esposa abrazar a su nuevo prometido mientras extraños aplaudían la destrucción de mi vida. Sentía la garganta apretada, como si alguien hubiera enrollado un cable alrededor de mi cuello y estuviera girando lentamente la manivela. Pero entonces sucedió algo interesante. La opresión se enfrió, así de simple, como si alguien hubiera accionado un interruptor y apagado la temperatura emocional de la habitación. El ruido se desvaneció a estática de fondo, y de repente pude pensar con claridad por primera vez en meses, quizás años. Caminé entre la multitud que celebraba como si fuera invisible, lo cual, afrontémoslo, probablemente lo era para la mayoría de esta gente de todos modos. Me dirigí a la mesa de regalos, una ridícula exhibición de cajas y bolsas caras que parecían una tienda de lujo que había explotado, y dejé los lirios blancos con cuidado. Luego coloqué la pequeña caja negra justo encima, donde todos pudieran verla. La caja que contenía 2 artículos muy específicos que iban a hacer esta celebración mucho más interesante de lo que nadie esperaba, pero esa es una historia para más tarde. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No la entrada principal donde todos todavía se tomaban selfies con la feliz pareja, sino la entrada de servicio que conducía al muelle de carga, la que no me requeriría navegar a través de una multitud de personas que pretendían no haber presenciado una ejecución pública. No rompí nada, no di puñetazos ni hice discursos ni actué para las cámaras que todavía estaban grabando. Simplemente me fui, silencioso como el humo. Mientras detrás de mí, la fiesta continuaba como si nada hubiera cambiado. La puerta de servicio se abrió al muelle de carga, y el aire nocturno golpeó mi cara como agua limpia. Después de nadar en cloro todo el día, el río Hudson se extendía abajo, oscuro e infinito, mientras la ciudad zumbaba su nana eléctrica a mi alrededor. Por primera vez en horas, quizás meses, pude respirar. Lo que pasa con la traición es que casi nunca es una sorpresa cuando finalmente sucede. Es solo el final de un proceso largo y lento que has estado viendo desarrollarse en tiempo real, poniendo excusas para cada señal de alerta hasta que te encuentras en un campo de ellas, preguntándote cuándo todo se volvió rojo. Saqué mi teléfono y miré la hora. 9:47 de la noche, perfecto. Todavía había mucho tiempo para hacer algunas llamadas.
Porque esto es lo que Tristán y Selena y su audiencia de buitres del capital de riesgo no sabían. Silencioso no significa impotente. Y a veces la persona que todos subestiman es la que ha estado jugando el juego más largo de todos. Hora de recordarles que las facturas siempre suenan más fuerte que los aplausos. ¿Quieres saber lo maravilloso de ser subestimado? La gente deja de prestar atención a lo que realmente estás haciendo. Ven lo que esperan ver. En mi caso, el marido pobre con los ojos amables y el comportamiento tranquilo, y asumen que eso es todo lo que hay en la historia. Gran error. Estaba en la cocina de nuestro loft a las 10:15 de la noche, todavía con mi ropa de fiesta, pero sintiendo como si me hubiera despojado de una capa entera de piel en esa celebración. La cocina, donde había pasado innumerables sábados por la mañana renovando con mis propias manos y dinero, arrancando los gabinetes de calidad de constructor e instalando unos de nogal personalizados que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Donde había recableado la electricidad yo mismo porque era demasiado tacaño para contratar a un electricista y demasiado terco para vivir con enchufes que no funcionaban. La ironía no se me escapaba de que estaba de pie en un espacio que literalmente había construido mientras todos asumían que solo estaba de paseo en mi propia vida. Pero esto es lo que pasa con ser el tipo tranquilo de la habitación. Te vuelves muy bueno escuchando y observando, y lo más importante, recordando. Mientras Selena construía su marca y Tristán construía su imperio, yo también había estado construyendo algo. Algo que nunca se molestaron en notar porque no venía con comunicados de prensa o charlas de 2 sesiones de fotos para Forbes. Había estado construyendo una base, y las bases, por diseño, se supone que son invisibles. Permítanme desglosar lo que el equipo de Tristán olvidó tener en cuenta en su pequeña adquisición hostil. Primero, está el fideicomiso de mi madre. Mamá murió cuando yo tenía 25 años. Y me dejó algo que la mayoría de la gente no consigue. Dinero real, honesto, de verdad. No dinero para comprar un yate. Sino dinero para no preocuparse nunca por la renta. El tipo de colchón financiero que te permite hacer movimientos sin que la desesperación nuble tu juicio. Nunca hablé de ello porque, francamente, no era asunto de nadie. Pero significaba que cuando surgían oportunidades, podía actuar rápido y pensar a largo plazo. Como esas acciones de Hal Meridian Capital que había estado acumulando silenciosamente durante los últimos 3 años. Sí, has oído bien. Mientras Tristán estaba ocupado siendo el rostro del éxito del capital de riesgo, yo me estaba convirtiendo en uno de sus accionistas minoritarios. No a través de alguna incursión corporativa dramática o adquisición hostil, solo compras metódicas y aburridas a través de cestas de índices a las que nadie presta atención. Unas pocas acciones aquí, un pequeño bloque allá, siempre manteniéndome por debajo de los umbrales de información que activarían los requisitos de divulgación. Según mi último recuento, poseo el 12,4% de su empresa. No lo suficiente para controlar nada, pero definitivamente lo suficiente para hacer las cosas interesantes cuando se combina con otros accionistas minoritarios que se estaban cansando de las payasadas publicitarias de Tristán. Luego está Cloudware, la preciosa marca de estilo de vida de Selena, la compañía que todos asumían que era su bebé, construida con su visión y su empuje y su estética perfecta para Instagram. Lo que no sabían, lo que ella aparentemente olvidó, en toda la emoción de convertirse en la futura señora Hal, era que yo garantizaba personalmente cada una de las líneas de crédito operativas que mantenían su negocio en funcionamiento. Cada una de ellas. Los contratos de impresión para su embalaje, garantizados por Julian Reyes. Los acuerdos de envío con sus socios logísticos, garante personal Julian Reyes. Las líneas de crédito con sus proveedores. Lo has adivinado. Cuando los bancos miraban las finanzas de Cloudware y veían una marca de estilo de vida con un flujo de caja inconsistente, veían riesgo. Cuando veían mi firma en los formularios de garantía, veían estabilidad. Había pasado 4 años construyendo relaciones con proveedores en impresión, envío y tecnología minorista. No porque quisiera ser el titiritero detrás del éxito de Selena, sino porque alguien tenía que encargarse de las cosas aburridas mientras ella se concentraba en ser la cara de la marca. Alguien tenía que asegurarse de que las facturas se pagaran y los envíos llegaran a tiempo y las líneas de crédito se mantuvieran al día. ¿Adivina quién era ese alguien? Lo curioso es que realmente lo disfrutaba.
Hay algo satisfactorio en construir sistemas que funcionan, crear procesos que se ejecutan sin problemas, establecer relaciones basadas en la confianza y la fiabilidad en lugar del brillo y la personalidad. Mientras Selena estaba en conferencias de la industria hablando de perturbar el espacio del estilo de vida, yo estaba en oficinas de almacenes en Queens asegurándome de que sus productos realmente llegaran a los clientes que los pedían. Pero el verdadero golpe de gracia, el detalle que iba a convertir esta noche de vergonzosa a catastrófica para la feliz pareja, era el acuerdo postnupcial que habíamos firmado hace 2 años. Verás, después de que a Cloudwater comenzara a despegar y Selena comenzara a recibir atención de los inversores, su abogado sugirió que aclaráramos nuestros arreglos financieros, protegiéramos los intereses comerciales, separáramos los activos personales de los corporativos, ese tipo de cosas. Muy razonable, muy moderno, muy acorde con cómo las parejas exitosas manejan el dinero en el siglo XXI. Lo que ese acuerdo posnupcial decía en un lenguaje muy claro y en blanco y negro era que cualquier empresa lanzada durante nuestro matrimonio utilizando activos o líneas de crédito de propiedad conjunta estaría sujeta a protocolos de división específicos en caso de separación o divorcio. Y como yo garantizaba la mayoría de los gastos operativos de Cloudwater, y como esas garantías estaban respaldadas por activos que yo aporté al matrimonio, bueno, digamos que las matemáticas estaban a punto de ponerse muy interesantes para todos los involucrados. La mejor parte, la fiesta de esta noche fue financiada a través de mi cuenta de servicios comerciales. El lugar, el catering, el cuarteto de cuerda, las copas de cristal, el champán, todo ello pasando por canales de pago que yo había establecido y que yo controlaba. Cuando el gerente del lugar pasara la tarjeta corporativa de Selena para la factura final, la transacción iba a llegar a mi sistema de suscripción, el sistema que podía cerrar con una llamada telefónica. Miré alrededor de nuestra cocina, mi cocina, y comencé a hacer un inventario mental de todas las cosas que existían porque yo las había hecho existir. Los gabinetes personalizados que diseñé e instalé. Los electrodomésticos de calidad comercial que investigué y compré. El sistema de hogar inteligente que programé para controlar todo, desde la iluminación hasta la temperatura y la seguridad. El propio apartamento estaba a mi nombre, comprado con dinero del fideicomiso de mi madre antes de que Selena y yo estuviéramos comprometidos. Las pólizas de seguro, las cuentas de servicios públicos, los contratos de mantenimiento, todo vinculado a mi número de seguro social y mi puntaje de crédito y mis cuentas bancarias. Todos pensaban que yo era solo el marido tranquilo de ojos amables que estaba en silencio en segundo plano. Mientras gente más interesante hacía cosas más interesantes. Vieron lo que querían ver, un personaje secundario en la historia de otra persona. Lo que se perdieron fue que yo había estado escribiendo la historia todo el tiempo. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos. 3 llamadas que hacer. 3 personas que entendían que los negocios eran negocios, independientemente del drama personal que se estuviera desarrollando en las redes sociales en ese momento. Amara Akefer, mi abogada. Luis Mendoza, mi banquero. Nora Caleb, mi jefa de operaciones. Las personas que sabían exactamente lo que había construido y cómo funcionaba todo y qué pasaría cuando decidiera dejar de ser tan comprensivo. Lo curioso de las bases es que son invisibles hasta que las quitas. Entonces, de repente, todo el mundo se da cuenta de lo que sostenía todo. Hora de darles a Tristán y Selena un curso intensivo de ingeniería estructural. Me serví un vaso de agua, me senté en la isla de la cocina que yo mismo había instalado y comencé a hacer llamadas. Afuera, la ciudad brillaba como una placa de circuito. Todas esas luces alimentadas por una infraestructura invisible en la que la mayoría de la gente nunca pensaba. Al igual que la infraestructura que había construido alrededor de mi propia vida. La infraestructura que estaba a punto de apagar. ¿Sabes qué es mejor que tener amigos? Tener amigos que no hacen preguntas estúpidas cuando los llamas a las 10:30 de la noche y les dices, necesito quemar algunos puentes esta noche y necesito tu ayuda. La primera llamada fue para Amara Akefer. Amara es el tipo de abogada que pone nerviosos a otros abogados en las cenas. No conversa por conversar, no factura por llamadas telefónicas que duran menos de 5 minutos y nunca, en los 8 años que la conozco, me ha pedido que le explique por qué necesito que se haga algo. Solo pregunta cuándo y cuánto. Julian respondió al segundo timbre como si hubiera estado esperando mi llamada. Vi las historias de Instagram. Felicidades por tu libertad. ¿Ves a lo que me refiero?
Sin perder tiempo en cómo te sientes o estás bien o cualquiera de esas tonterías de apoyo emocional que solo ralentizan las cosas cuando estás tratando de ejecutar un plan. Directo al grano, por eso Amara cobra 400 por hora y vale cada centavo. Necesito que se abra el sobre, dije. ¿Qué sobre? Separación y control de activos. El que redactamos hace 6 meses. Hubo una pausa, pero no el tipo de pausa que significa que alguien está pensando si debería hacer algo. El tipo de pausa que significa que alguien ya está abriendo su portátil y buscando los archivos correctos. La opción nuclear, dijo. ¿Seguro de este momento? La óptica no es buena. Dejar a tu esposa en su cumpleaños después de que se compromete con otro. La óptica nunca iba a ser buena, dije. Y el momento es perfecto. Me acaba de dar una causa. Tergiversación material del compromiso matrimonial, dijo Amara, y pude oírla teclear. Humillación pública que constituye abuso emocional, incumplimiento del deber fiduciario con respecto a los intereses comerciales de propiedad conjunta. Sí, puedo trabajar con esto. Por eso me encanta trabajar con profesionales. No necesitan 30 minutos de historia emocional para entender la tarea. ¿Qué tan rápido puedes presentar una moción de emergencia para la preservación de activos? Puedo tenerla en el sistema para la medianoche. Órdenes de restricción temporales en las cuentas conjuntas para la mañana. Documentación completa de separación para el final de la semana. Hazlo. Considéralo hecho. ¿Algo más? Sí. Asegúrate de que la presentación incluya las disposiciones del acuerdo postnupcial sobre las garantías comerciales. Todas ellas. Otra pausa. Esta con algo de peso real detrás. Julian, te das cuenta de que eso va a congelar las operaciones de su empresa, ¿verdad? Como por completo. Me doy cuenta de eso. ¿Y estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con muchas cosas esta noche con las que no estaba de acuerdo esta mañana. Justo. Te enviaré la confirmación de la presentación una vez que se envíe. Clic. Uno menos. La segunda llamada fue para Luis Mendoza. Luis dirige la división de banca privada en Meridian Financial. Sí, el mismo edificio donde se desarrolló el pequeño drama de esta noche, lo cual es irónico o justicia cósmica, dependiendo de cómo lo mires. Es el tipo que maneja las cuentas de personas que tienen suficiente dinero para necesitar a alguien como Luis, pero no tanto como para que valga la pena el tiempo de Goldman Sachs. El punto dulce perfecto para alguien como yo. Julian, amigo mío, respondió Luis con esa voz que de alguna manera lograba sonar relajada y completamente alerta. ¿Trabajando hasta tarde esta noche? Necesito algunos ajustes en la cuenta, dije, esta noche. ¿De qué tipo de ajustes estamos hablando? Del tipo que protege mis intereses mientras otras personas descubren cuáles son realmente sus intereses. Luis se rió, pero no fue una risa maliciosa. Más como la risa de alguien que había estado esperando esta llamada durante meses. ¿Quieres hablar de esto por teléfono, o debería asumir que ya estás pensando 3 movimientos por delante? Estoy pensando 5 movimientos por delante. ¿Puedes manejar un barrido de fondos con tiempo limitado a las 2359? Puedo manejar lo que necesites que se maneje. ¿Qué vamos a barrer? Todo lo que pasa por mis canales comerciales. Todo lo garantizado contra mis activos. Todo lo autorizado bajo mi firma, incluidas sus cuentas comerciales, especialmente sus cuentas comerciales. Hubo algunos clics de teclado por parte de Luis. El sonido de alguien abriendo múltiples pantallas y cruzando números de cuenta y códigos de autorización. Ok, estoy viendo la estructura aquí, dijo Luis. Esto va a ser exhaustivo. ¿Seguro que quieres hacer todo esto de una vez, Luis? En unas 12 horas, Selena se va a despertar y se dará cuenta de que acaba de volar su matrimonio en la televisión en vivo. Luego llamará a su abogado, quien le dirá que congele cada cuenta que pueda. Preferiría no darle esa oportunidad. ¿Tiene sentido? ¿Qué hay del momento de las retenciones comerciales? ¿En mediar? Y quiero una reclave de autorización en todo lo que actualmente ejecuta pagos automáticos. Así que si alguien intenta usar la tarjeta de su empresa, será rechazada.
Incluso si es para algo que fue preautorizado, especialmente si es para algo que fue preautorizado. Más tecleo. Luis era el tipo de banquero que nunca te hacía explicar lo mismo 2 veces, por lo que probablemente sus clientes le confiaban saldos de cuentas de 8 cifras. Muy bien, tengo la estructura configurada. El barrido se ejecuta a las 2359. Las retenciones se activan inmediatamente después. La reclave se realiza durante la noche. Recibirás correos electrónicos de confirmación para todo. Gracias, Luis. Julian, por lo que vale, vi los vídeos. ¿Lo manejó mal? Sí, bueno, vivir y aprender. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Necesitas algo más esta noche? Solo asegúrate de que todo se registre antes de que ella piense en llamar a su propio banquero. Considéralo manejado. Kick. 2 menos. La tercera llamada fue para Nora Khaled. Nora es mi jefa de operaciones, que es una forma elegante de decir que es la persona que realmente hace que las cosas sucedan mientras todos los demás están ocupados teniendo reuniones sobre cómo hacer que las cosas sucedan. Gestiona las relaciones con los proveedores para 3 empresas diferentes en las que estoy involucrado, sabe más sobre logística de la cadena de suministro que la mayoría de la gente sobre sus propios trabajos, y nunca, en los 4 años que hemos trabajado juntos, ha dejado de cumplir un plazo. Además, tiene el tipo de mente que puede mirar un sistema complejo y ver inmediatamente dónde están todos los puntos de presión. Julian, dijo cuando contestó. ¿Esto es sobre lo de Instagram o me llamas para decirme que estamos expandiendo operaciones? Dada la hora, supongo que es lo de Instagram. Es lo de Instagram. Necesito una pausa en la red. ¿Qué red? A Cloudware. Todo. 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 ¿O solo lo nuevo? Todo. Envíos, pagos, renovaciones automáticas, pedidos pendientes. Quiero que todo se detenga, se revierta y se devuelva a nuestras instalaciones pendiente de nueva autorización. Nora se quedó en silencio durante unos 10 segundos, lo que en tiempo de Nora es como una conversación de 5 minutos. Julian, eso va a dejar varados unos $40.000 en productos en tránsito, más lo que sea que esté en centros de cumplimiento de terceros. Lo sé. Y va a quemar algunas relaciones con proveedores que pensaban que estaban tratando con una operación estable. Eso también lo sé. Y Selena se va a despertar mañana para descubrir que todo su negocio ha sido básicamente apagado. Esa es la idea. Otra pausa. ¿Estás seguro de esto? Porque una vez que envíe estos mensajes, no hay forma de retirarlos silenciosamente. Esto va a hacer ruido. Nora, he estado garantizando las operaciones de su negocio durante 4 años. Hoy, ella decidió que ya no me necesitaba. Solo la estoy ayudando a conseguir lo que quería. ¿Justo? ¿Cómo quieres que maneje las comunicaciones con los proveedores? Limpio y profesional. Pausa operativa pendiente de revisión de autorización del garante principal. Sin drama, sin explicaciones, solo negocios. Y si hacen preguntas, diles que me llamen. Estaré disponible. Ok, esto me llevará aproximadamente 1 hora para ejecutarlo correctamente. ¿Quieres actualizaciones de estado? Solo la confirmación cuando esté hecho. ¿Entendido, Julian? Sí. Por lo que vale, nunca entendí por qué dejaste que tratara tu apoyo como si fuera invisible. Bueno, ahora está a punto de volverse muy visible, supongo. Entonces, empezaré con esto. Clic. 3 de 3. Dejé mi teléfono en el mostrador de la cocina y miré la hora. 11:08 de la noche. Menos de 1 hora para que se ejecutara el barrido de Luis. Menos de 1 hora para que las presentaciones de Amara llegaran al sistema. Menos de 1 hora para que los mensajes de red de Nora comenzaran a propagarse a través de los sistemas de proveedores desde Brooklyn hasta Bangladesh. Me preparé una taza de té. Del bueno, el Earl Grey que Selena siempre decía que era demasiado caro para el uso diario, y me senté a esperar. Lo maravilloso de tener a las personas adecuadas de tu lado es que no tienes que explicarte. No tienes que justificar tus decisiones o defender tus elecciones o convencer a nadie de que estás haciendo lo correcto.
solo tienes que apuntarles al objetivo y dejar que trabajen. Y en unos 52 minutos, Selena y Tristán estaban a punto de descubrir que el tipo tranquilo en segundo plano había estado manteniendo todas las piezas importantes juntas. Hora de ver qué pasa cuando esas piezas dejan de estar unidas. ¿Quieres saber la diferencia entre venganza y justicia? La venganza es emocional. La justicia es papeleo. Esa pequeña caja negra que dejé en la mesa de regalos no era un gesto dramático o un mensaje críptico diseñado para que la gente se preguntara qué estaba pensando el misterioso marido. Era una comunicación comercial, profesional, precisa y absolutamente devastadora en su simplicidad. Verás, mientras todos estaban ocupados tomándose selfies con la pareja recién comprometida y publicando historias sobre el amor verdadero conquistándolo todo o cualquier mierda que estuvieran usando, a nadie se le ocurrió revisar los regalos. ¿Por qué lo harían? Es una fiesta de cumpleaños, no la mañana de Navidad. Los regalos son para más tarde, después de que se acabe el champán y la gente empiece a aburrirse de felicitarse por presenciar la historia. Pero alrededor de la medianoche, cuando la fiesta finalmente comenzara a terminar y Selena se diera cuenta de que probablemente debería al menos reconocer la pila de cajas caras que la gente había traído para celebrar su existencia, alguien iba a abrir esa caja. Y ahí es cuando comenzaría la verdadera fiesta. Dentro de esa inocente caja de joyería negra, del tipo que se consigue en tiendas boutique que cobran $300 por unos pendientes, había dos artículos que iban a convertir la celebración de compromiso de Selena en un curso intensivo de derecho contractual. Primer artículo, una llave de plata. No una llave cualquiera. Esta era la llave de la caja de seguridad número 247 en Meridian Trust, el banco en el sótano del mismo edificio donde acabábamos de ver mi matrimonio ejecutado públicamente. La caja número 247 contenía los documentos originales de nuestro acuerdo posnupcial, copias firmadas y notariadas de cada garantía de proveedor que había respaldado personalmente para Cloudward, y el anexo del contrato del lugar para la fiesta de esta noche. Ya sabes, el anexo que establecía claramente en la sección 12C que si el patrocinador principal del evento retiraba su apoyo debido a una tergiversación material de la naturaleza o propósito del evento, todos los costos asociados se transferirían inmediatamente a las cuentas personales del beneficiario designado. La beneficiaria era una tal Selena Ward, pronto Selena Hall, que estaba a punto de descubrir que su fiesta de compromiso de cuento de hadas venía con una etiqueta de precio de 6 cifras que las tarjetas de crédito de su negocio no podían cubrir. Pero la llave era solo el aperitivo. El verdadero plato principal era el artículo número 2, una simple tarjeta blanca, de tamaño de tarjeta de visita, con 4 líneas de texto en esa fuente limpia y profesional que hace que todo suene oficial e inevitable. Notificación de retiro del patrocinador con efecto inmediato. Sí, así es, un código QR. Porque nada dice, tu vida está a punto de complicarse, como tener que sacar tu teléfono para escanear un código de barras que te va a mostrar exactamente cuán complicada está a punto de ponerse. Cuando Selena escaneara ese código, y lo escanearía porque la curiosidad mató al gato y Selena siempre había sido muy curiosa sobre cualquier cosa que pudiera afectar su negocio. Se abriría un enlace a un panel de control que le había pedido a Nora que construyera hace 3 meses. No porque estuviera planeando este escenario exacto, sino porque había aprendido hace mucho tiempo que la información es poder, y la información en tiempo real es poder nuclear. El panel de control era hermoso en su simplicidad. Fondo blanco limpio, el logo de Cloudward en la parte superior, y una serie de mosaicos de estado que normalmente mostraban marcas de verificación verdes junto a cosas como depósitos del lugar confirmados y pagos a proveedores al día y líneas de crédito activas. Esta noche, sin embargo, Selena iba a ver esas marcas de verificación verdes volverse rojas en tiempo real. Fondos del lugar retirados 11:47 de la noche, arreglos florales cancelados 11:52 de la noche, licencia de fotografía revocada 11:58 de la noche, regalos de joyería marcados como compras corporativas no autorizadas 12:03 de la noche. Pero el verdadero golpe de gracia, el mosaico que iba a hacer que el champán de Tristán supiera a vinagre, era el que estaba en la parte inferior de la pantalla. Bloque minoritario de Hall Meridian Capital activado 12,4%. Tristán pensaba que era genial porque controlaba la junta directiva de su empresa de capital de riesgo. Lo que no sabía era que yo había estado construyendo silenciosamente relaciones con otros accionistas minoritarios durante los últimos 18 meses.
No los inversores llamativos que querían sus nombres en las listas de Forbes, sino los aburridos tipos institucionales que se preocupaban más por los rendimientos que por el reconocimiento. Reuniones de café en Midtown, almuerzos en lugares que no tienen cuentas de Instagram, conversaciones sobre gobernanza y supervisión, y la importancia de evitar que los socios de alto perfil tomen decisiones que podrían crear un riesgo para la reputación de la empresa. Resulta que muchos de los inversores de Tristán no estaban encantados con su tendencia a tomar decisiones comerciales basadas en su vida personal. Curioso cómo funciona eso. Así que, cuando mi participación del 12,4% activara sus disposiciones de bloque de votación, las que estaban enterradas en la sección 47 del acuerdo de sociedad que nadie lee porque es tan emocionante como ver secar la pintura, desencadenaría automáticamente una posición defensiva con los otros accionistas minoritarios que había estado cortejando. De repente, el interés de control de Tristán ya no era tan controlador. Lo hermoso del panel de control era que se actualizaba en tiempo real. Así que Selena podía ver su mundo desmoronarse en alta definición, con marcas de tiempo y números de confirmación y toda la cortesía profesional de un extracto bancario. Sin drama, sin manipulación emocional, sin gritos ni llantos ni lanzamiento de cosas. Solo los fríos y duros hechos de lo que sucede cuando confundes el apoyo de alguien con debilidad. A estas alturas, el barrido de Luis se estaría ejecutando. Las presentaciones de emergencia de Amara estarían llegando al sistema judicial. Los mensajes de proveedor de Nora se estarían propagando a través de las redes de cumplimiento desde aquí hasta Hong Kong. Y en algún lugar de un salón privado con vistas al río Hudson, mi esposa estaba a punto de descubrir que el hombre que acababa de cambiar por un modelo más nuevo había sido el que mantenía su motor en marcha todo el tiempo. Imagino la cara de Selena cuando se diera cuenta de que esos regalos de joyería que Tristán le había estado enviando, la pulsera de tenis de diamantes, el reloj Cartier Vintage, los pendientes de rubí que aparecieron solo porque sí, habían sido comprados usando las cuentas corporativas de Aclowar. Cuentas que yo garantizaba, cuentas que estaban a punto de ser congeladas a la espera de una auditoría completa de los gastos personales frente a los comerciales. El IRS iba a tener algunas preguntas muy interesantes sobre esos regalos. Preguntas que requerirían que los abogados respondieran, abogados caros. Imagino la cara de Tristán cuando se diera cuenta de que su gesto romántico, proponer matrimonio en público, convertirlo en un momento de redes sociales, convertir mi humillación en su vuelta de la victoria, acababa de desencadenar la revuelta de accionistas minoritarios que le había preocupado durante 2 años. La reunión de la junta del lunes iba a ser fascinante. Pero sobre todo, imagino el momento en que ambos se dieran cuenta de que el tipo tranquilo que descartaron como irrelevante había estado jugando un juego completamente diferente al que pensaban. Ellos jugaban a la casita. Yo jugaba al ajedrez. Y había estado pensando 5 movimientos por delante desde el día en que Selena mencionó por primera vez que Tristán solo estaba ayudando con algunas conexiones comerciales. El código QR también les daría acceso a una cosa más, mi nueva información de contacto. Porque después de esta noche, el antiguo número de teléfono ya no iba a funcionar. El antiguo correo electrónico ya no iba a funcionar. El antiguo Julian que sonreía y asentía y pagaba por todo mientras fingía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo ya no iba a funcionar. Si querían hablar conmigo, y definitivamente iban a querer hablar conmigo, iban a tener que pasar por Amara. Y Amara, como mencioné, no conversa por conversar. Terminé mi Earl Grey y miré el reloj. 11:43 de la noche, 17 minutos para el barrido de medianoche. 17 minutos para que la tarjeta de crédito de Selena comenzara a ser rechazada. 17 minutos para que la fiesta de cumpleaños más cara en la historia de Manhattan se convirtiera en el error más caro en la vida cuidadosamente seleccionada de Selena Ward. Hora de ver si el amor realmente podía conquistarlo todo. Especialmente cuando todo incluía una factura de 6 cifras y una revuelta de accionistas minoritarios. ¿Sabes ese momento en las películas de terror cuando todo se queda en silencio justo antes de que se desate el infierno? Sí, eso duró unos 12 minutos. Exactamente a las 12:03 de la noche, mi teléfono comenzó a iluminarse como un árbol de Navidad que también estaba de alguna manera en llamas. La primera llamada vino de Selena. Obviamente, la dejé ir al buzón de voz porque, sinceramente, ¿qué iba a decir? Hola cariño,
Solo quería charlar sobre cómo me comprometí con otra persona en mi fiesta de cumpleaños y también que mis tarjetas de crédito no funcionan y también qué es esto de los bloques de accionistas minoritarios y también estás completamente loco. La segunda llamada llegó 30 segundos después. También, Selena. También enviada al buzón de voz. La tercera llamada, Selena de nuevo, pero esta vez estaba claramente marcando por pánico porque el timbre duró unos 2 segundos antes de que colgara e inmediatamente volviera a llamar. Para las 12:15, tenía 27 llamadas perdidas. Para las 12:30, eran 63. Para la 1 de la madrugada, mi teléfono básicamente había dejado de intentar llevar la cuenta y simplemente comenzó a vibrar continuamente como si estuviera teniendo una especie de convulsión electrónica. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador de mi cocina y fui a prepararme otra taza de té. Earl Grey de nuevo, porque aparentemente estaba teniendo una noche muy cara en más de un sentido. Lo hermoso de dejar que la gente te llame en pánico es que te da una lectura en tiempo real de su estado mental. La progresión de confundido a preocupado a perder completamente los estribos es fascinante de observar, incluso cuando no puedes escuchar realmente las conversaciones. Análisis de patrones de llamada. Nora me había enseñado que se puede aprender mucho sobre una crisis rastreando quién llama, cuándo y con qué frecuencia. Selena, cada 30 segundos durante la primera hora. Fase clásica de negación. Todavía pensaba que esto era una especie de malentendido que podría aclararse con la conversación adecuada. Mary Soul, la hermana de Selena, cada 5 minutos a partir de las 12:45. Alguien la había puesto al tanto de la situación y estaba tratando de hacer de mediadora. Buena suerte con eso, Mary Soul. La asistente de Tristán, Ria, llamando cada 2 minutos a partir de la 1:15, lo que significaba que Tristán se había dado cuenta del ángulo de Hal Meridien y ahora estaba en pleno modo de control de daños. Probablemente tratando de programar una reunión de junta de emergencia para explicar por qué su vida personal de repente amenazaba su vida profesional. Kim Lamer, la reparadora de relaciones públicas de Selena. 3 llamadas y luego nada. Kim era lo suficientemente inteligente como para saber cuando una situación estaba más allá del control de la imagen. Cuando tu cliente se compromete con el marido de otra persona y luego todo su negocio se derrumba en la misma noche, eso no es un problema de comunicación. Eso es un problema de, quizás todos deberíamos buscar un abogado. El gerente del lugar. 7 llamadas entre la 1:30 y las 2 de la madrugada. Alguien estaba descubriendo que su depósito de 6 cifras había sido retirado y tenían una fiesta muy cara que limpiar sin forma de que les pagaran por ello. El florista. 2 llamadas. Aparentemente, alguien había intentado cancelar los arreglos florales después de que ya habían sido entregados. Incómodo. El líder del cuarteto de cuerda. Una llamada a las 2:15 de la madrugada. De hecho, me sentí un poco mal por este. A los músicos no se les paga lo suficiente para lidiar con el drama personal de la gente rica. Incluso el capitán de los aparcacoches llamó, el capitán de los aparcacoches, lo que significaba que la noche se había vuelto tan complicada que hasta los chicos del estacionamiento estaban confundidos sobre quién se suponía que debía pagar por qué. Pero las llamadas realmente interesantes fueron las que comenzaron a llegar alrededor de las 2:30 de la madrugada, números que no reconocía. Códigos de área de todo el país. Algunos números internacionales que mi teléfono marcó como posible spam, pero que sabía que no eran spam en absoluto. Esos eran los accionistas minoritarios. Porque aparentemente cuando activas un bloque de votación defensivo en una importante empresa de capital de riesgo, la noticia corre rápido. Y cuando la noticia corre rápido en los círculos financieros, la gente comienza a hacer llamadas telefónicas para averiguar qué demonios está pasando y si necesitan proteger sus propios intereses. Prácticamente podía escuchar las conversaciones que ocurrían en oficinas, en casa y habitaciones de hotel desde aquí hasta Hong Kong. ¿Viste la presentación? ¿Qué presentación? La revisión de gobernanza de emergencia en Hal Meridien. ¿Quién la convocó? Un tipo llamado Reyes. Accionista minoritario. Aparentemente, Tristán acaba de tomar una decisión muy pública que podría constituir un riesgo para la reputación. ¿Qué tipo de decisión? Del tipo en que le pides matrimonio a la esposa de otro en una fiesta que se está transmitiendo en vivo en Instagram. ¿Jesucristo? Sí. Y escucha esto,
El marido posee el 12% de la empresa. Pánico telefónico. Lo que pasa con la gente de finanzas es que no les importa tu vida personal hasta que afecta su dinero. Pero en el segundo en que tu vida personal amenaza sus rendimientos, se interesan mucho en tu vida personal muy rápidamente. Y el pequeño gesto romántico de Tristán acababa de convertir su vida personal en asunto de todos. A las 3 de la madrugada, tenía 184 llamadas perdidas. A las 4 de la madrugada, eran 227, y mi teléfono había comenzado a enviarme advertencias de batería porque había estado vibrando sin parar durante 4 horas. Finalmente, apagué el maldito aparato y me fui a la cama. Bueno, intenté irme a la cama. Es difícil dormir cuando puedes escuchar a tus vecinos de abajo. Aparentemente, algún reportero emprendedor había descubierto dónde vivía y estaba llamando a todos en el edificio, tratando de que alguien le abriera. Buena suerte con eso también. Mi edificio tiene el tipo de seguridad que requiere 2 formas de identificación y una muestra de sangre solo para pasar de la recepción. A las 5:30 de la madrugada, sonó el intercomunicador de mi puerta. Hugo, el conserje de noche, sonando como si hubiera estado lidiando con este tipo de cosas durante años. Señor Reyes, lamento molestarlo, pero hay un caballero de Hal Meridien Capital abajo, dice que es urgente. Miré la pantalla de la cámara del intercomunicador. Un tipo joven con un traje caro que parecía haber dormido con él. Llevaba un maletín y tenía esa expresión de estrés que tienes cuando tu jefe te envía a limpiar un desastre a las 5:30 de la mañana. ¿Cuál es su nombre?, pregunté. Marcus Webb, dice que es de su departamento legal. Por supuesto que lo era. Tristán estaba enviando abogados ahora. Probablemente pensó que si no podía contactarme directamente, quizás podría intimidarme a través de canales oficiales. Dígale al señor Webb que si quiere programar una reunión, puede contactar a mi abogada, Amara Akefer Steinberg & Associates. Su oficina abre a las 9, y si dice que no puede esperar hasta las 9, dígale que todo espera hasta las 9. ¿Y Hugo? Sí, señor. Ofrézcale un poco de agua. Parece que la necesita. Muy bien, señor. Apagué el intercomunicador y miré por la ventana de mi habitación. El sol comenzaba a salir sobre el East River, pintando el cielo de ese extraño color naranja que hace que Manhattan parezca que está en llamas. Abajo en la calle, podía ver que comenzaban a reunirse furgonetas de noticias. No los grandes camiones de las cadenas, sino esas operaciones más pequeñas que persiguen historias locales y drama de redes sociales. Alguien se había dado cuenta de que la fiesta de compromiso de anoche estaba conectada con una historia más grande, y ahora querían estar aquí cuando cayera la otra zapatilla. Iban a esperar un buen rato. Verás, lo que pasa con crear una avalancha financiera es que se necesita tiempo para que todas las rocas terminen de caer. Lo que sucedió a medianoche fue solo el primer temblor. El verdadero terremoto iba a golpear cuando los mercados abrieran y la gente comenzara a tratar de averiguar qué demonios había pasado con las líneas de crédito de Aclowar y por qué Hal Meridien Capital estaba de repente convocando reuniones de junta de emergencia. Hice café, del bueno, porque ¿por qué no?, y me senté en la mesa de mi cocina a esperar que mi teléfono volviera a funcionar. 227 llamadas perdidas en una noche. Eso tenía que ser una especie de récord. Lástima que no planeaba devolver ninguna de ellas. ¿Sabes qué es lo gracioso de la gente desesperada? Siempre piensan que las reglas no se aplican a ellos cuando están en modo de crisis. Como si de alguna manera su emergencia se convirtiera en la emergencia de todos los demás y la cortesía básica se fuera por la ventana porque están teniendo una mala noche. Llamaron a la puerta exactamente a las 12:08 de la noche. Lo sé porque estaba mirando el reloj, esperando que el barrido de Luis se ejecutara a medianoche. 3 golpes secos en mi puerta, del tipo que dice asunto oficial, pero con un trasfondo de por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Miré por la mirilla y tuve que reprimir una risa. Ria Mourani y Kim Lamer de pie en mi pasillo como el equipo de ventas puerta a puerta más caro del mundo. Ambas parecían haber sido arrastradas por un seto hacia atrás, lo cual era particularmente impresionante considerando que habían estado vestidas para una fiesta de alto nivel hace unas 2 horas. Ria era la asistente de Tristán, el tipo de persona que podía programar una adquisición hostil entre reuniones de almuerzo y hacer que pareciera sin esfuerzo.
Normalmente, tenía esa energía de asistente ejecutiva imperturbable que podía manejar cualquier cosa, desde reservar jets privados hasta gestionar desastres de relaciones públicas. Esta noche, parecía alguien que acababa de descubrir que el gesto romántico de su jefe había desencadenado accidentalmente una bomba nuclear financiera. Kim era la reparadora de relaciones públicas de Selena, una mujer que había construido una carrera haciendo desaparecer los problemas antes de que se convirtieran en problemas. Se especializaba en la gestión de la reputación para marcas de estilo de vida, que era una forma elegante de decir que limpiaba los desastres de personas que no podían permitirse tener desastres. Por lo general, parecía que podía convertir un desastre natural en una oportunidad de asociación de marca. Esta noche, parecía que estaba teniendo personalmente el desastre natural. Ambas estaban pálidas de esa manera específica que ocurre cuando alguien se da cuenta de que está lidiando con una situación que está muy por encima de su nivel salarial. Abrí la puerta y me apoyé en el marco, sin invitarlas a pasar. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es hacer que la gente diga lo que tiene que decir mientras está de pie en un pasillo. Julian, comenzó Kim, con las manos levantadas en ese gesto universal de vengo en paz. Todo esto es solo un malentendido. La miré durante un largo momento, dejando que el silencio se alargara hasta que se volvió incómodo. Kim estaba acostumbrada a controlar las conversaciones, dirigir las narrativas, gestionar el flujo de información. Hacerla estar de pie en mi pasillo a medianoche mientras intentaba averiguar qué decir era probablemente lo más desequilibrada que había estado en años. Nada está mal entendido, dije finalmente, manteniendo mi voz tranquila y nivelada. Todo está documentado. Eso las golpeó a ambas como una bofetada. Podías ver cómo se daban cuenta de que esto no era un arrebato emocional del que pudieran disuadirme. Esto eran negocios. Negocios fríos, calculados y completamente legales. Ria dio un paso adelante, sacando una carpeta de manila de su bolso con el tipo de precisión cuidadosa que significaba que había estado practicando este momento en su cabeza durante la última hora. Julian, sé que esta noche fue difícil, dijo, usando ese lenguaje diplomático cuidadoso que la gente usa cuando intenta no admitir cuán gravemente alguien la ha fastidiado. Pero el señor Hall quería que te trajera estas propuestas, acuerdos puente, arreglos temporales, formas en que podemos trabajar juntos para asegurarnos de que todos salgan bien parados de esto. Me tendió la carpeta como si fuera una especie de ofrenda de paz. Pude ver el borde de un membrete que probablemente comenzaba con en consideración del beneficio mutuo y terminaba con por favor, no destruyas la vida de mi cliente. Tomé la carpeta, la abrí y pasé exactamente 30 segundos escaneando el contenido. Material estándar de control de daños. Acuerdos de silencio disfrazados de contratos de consultoría. Acuerdos de no divulgación envueltos en acuerdos financieros. Una cláusula de no la avergüences públicamente, que probablemente fue la contribución de Kim. El tipo de papeleo que la gente rica usa para hacer que los problemas desaparezcan silenciosamente. Cerré la carpeta y se la devolví a Ria. El mejor acuerdo de no divulgación del mundo, dije, es el silencio que me debo a mí mismo. Ambas me miraron como si acabara de hablar en griego antiguo. Pero, Julian, intentó de nuevo Kim. Podemos hacer que esto funcione para todos. Selena nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. El compromiso, el anuncio público, todo sucedió tan rápido. La gente se deja llevar por el momento, ya sabes. Sí, dije. Sé exactamente cómo la gente se deja llevar por el momento. Lo vi suceder durante unos 10 minutos mientras estaba de pie en la parte de atrás de la habitación sosteniendo flores de cumpleaños. Kim hizo una mueca. Ria bajó la vista hacia sus caros zapatos. Mira, dijo Ria, probando el ángulo de Tristán. El señor Hall tiene recursos significativos. Puede compensar a todos. Cueste lo que cueste esta noche, cualquier interrupción que esto cause, está preparado para cubrirlo todo. Debería empezar por sí mismo, respondí. Fue entonces cuando saqué una copia del anexo del contrato del lugar de mi bolsillo trasero, el que había estado llevando desde esta tarde cuando tuve la sensación de que esta conversación iba a ocurrir eventualmente. Se lo entregué a Kim porque se suponía que ella entendía los documentos legales y sus implicaciones. Sección 12C, dije amablemente. Retiro del patrocinador principal debido a tergiversación material. La cara de Kim pasó de pálida a blanca mientras leía.
Prácticamente podías ver su cerebro haciendo los cálculos, calculando el costo total de la fiesta de esta noche y dándose cuenta de que cada centavo estaba a punto de convertirse en responsabilidad personal de Selena. El alquiler del lugar, el catering, el cuarteto de cuerda, las flores, el champán, el fotógrafo, la seguridad, incluso el servicio de aparcacoches. Todo ello revertiendo a las cuentas personales de Selena Ward, porque la mujer que acababa de comprometerse con otro se había olvidado de mencionar ese pequeño detalle cuando reservó una fiesta usando las líneas de crédito de su marido. Esto no puede ser legal, dijo Kim. Pero su voz tenía esa cualidad hueca que significaba que sabía que era absolutamente legal. Es muy legal, confirmé. También es muy exigible y muy caro. Ria intentó una vez más, alcanzando la carpeta de nuevo. Julian, el señor Hall puede extender un cheque esta noche. Sea cual sea el número, puede cubrirlo. Solo quiere evitar complicaciones innecesarias. Complicaciones innecesarias, repetí, como revueltas de accionistas minoritarios. El color que acababa de empezar a volver a la cara de Ria desapareció de nuevo. ¿Sabes lo de la reunión de la Junta?, dijo. No era una pregunta. Sé sobre muchas cosas, dije. Sé sobre revisiones de gobernanza de emergencia. Sé sobre evaluaciones de riesgo de reputación. Sé sobre lo que sucede cuando el tipo que se supone que está tomando decisiones financieras sensatas para el dinero de otras personas decide proponerle matrimonio a la esposa de otro en Instagram Live. Ambas mujeres parecían desear estar literalmente en cualquier otro lugar del mundo. ¿Qué quieres?, preguntó Kim, finalmente cortando toda la diplomacia y yendo al grano. Era una pregunta justa y yo tenía una respuesta justa. Quiero precisión, dije. Quiero que Selena firme el acuerdo de separación que mi abogada presentará mañana por la mañana. Quiero que devuelva cada centavo que gastó de las líneas de la compañía para gastos personales. Quiero que emita una declaración pública con sus propias palabras, no las tuyas, reconociendo que yo construí lo que construí y ella eligió lo que eligió. Y después de eso, quiero que todos nos quedemos muy en silencio. ¿Y si hace todo eso?, preguntó Ria. Entonces se queda con su negocio y su reputación y su nuevo prometido. Y Tristán se queda con su puesto en la Junta y su interés de control y su brillante imagen pública. ¿Y si no lo hace? Sonreí. El tipo de sonrisa que no llega a tus ojos. Entonces descubriremos cuánto daño puede hacer un accionista minoritario muy silencioso cuando deja de ser silencioso. Me retiré a mi apartamento y empecé a cerrar la puerta. «Espera», gritó Kim. «¿Cómo te contactamos?» «Tu teléfono va directo al buzón de voz». «No me contactáis a mí», dije. «Contactáis a mi abogada, Amara Ake Ferensteinberg and Associates. Estará esperando vuestra llamada». Y cerré la puerta suavemente, dejándolas de pie en el pasillo con su carpeta llena de dinero para callar y su lenta comprensión de que estaban tratando con alguien que había estado planeando esta conversación durante mucho más tiempo del que ellas habían estado temiéndola. A través de la mirilla, las observé quedarse allí durante otros 30 segundos, probablemente tratando de averiguar qué demonios iban a decirles a sus clientes. Buena suerte con eso. Ya sabes lo que dicen sobre la muerte por 1000 cortes. Resulta que la muerte financiera solo requiere unos 7. Exactamente a las 2359, mientras Ria y Kim probablemente todavía estaban de pie en mi pasillo tratando de averiguar cómo explicar a sus clientes que la diplomacia había fallado, Luis ejecutó el barrido. No necesité verlo suceder en tiempo real. Luis fue lo suficientemente minucioso como para configurar confirmaciones automáticas que llegarían a mi correo electrónico cada vez que se procesara una transacción. Pero admito que había algo profundamente satisfactorio en sentarme en mi cocina con una taza de Earl Grey, viendo mi teléfono iluminarse con notificaciones mientras la infraestructura financiera de la vida cuidadosamente curada de Selena se apagaba sistemáticamente. 12:01 segundo. Autorización revocada. A Cloudward Corporate AMX 12:03 segundos. Autorización revocada. Selena Ward Personal AMX Business Guarantee 12:07 segundos. Autorización revocada. Cuenta de comerciante número 44712982212 y 12 segundos. Retención colocada.
Cuenta corriente conjunta SS 492 12 y 18 segundos. Retención colocada. Línea de crédito comercial LOC 8847. Lo hermoso de la banca moderna es que todo sucede al instante. Sin esperas de horario comercial, sin retrasos en el procesamiento, sin periodos de gracia. Un minuto tus tarjetas de crédito funcionan, al siguiente no, y no hay un término medio en el que puedas encantar tu camino a través de una transacción. La primera víctima fue la estilista del vestido. Aparentemente, Selena había organizado una situación de vestido de diseñador para la fiesta posterior, porque obviamente el atuendo que era lo suficientemente bueno para comprometerse no era lo suficientemente elegante para celebrar el compromiso. La estilista intentó pasar su tarjeta para la tarifa de alquiler a las 12:23 de la noche y obtuvo el tipo de mensaje de rechazo que pone nerviosos a los trabajadores minoristas. Mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Hola, soy Madison de Oyerblock. ¿Hay otro método de pago para el alquiler del vestido de noche de la señora Ward? La tarjeta registrada fue rechazada. Borré el texto sin responder. Ya no es mi problema. El salón de la fiesta posterior fue el siguiente. Verás, cuando te comprometes en una fiesta de cumpleaños en Manhattan, aparentemente lo que hay que hacer es migrar inmediatamente a otro lugar donde todos puedan seguir celebrando tus elecciones de vida mientras acumulan otra cuenta de bar de 5 cifras. Selena y Tristán habían reservado una sala privada en algún lugar en una azotea de Soho, el tipo de lugar que cobra $300 por una botella de champán que cuesta 30 en la tienda. A las 12:47 de la noche, el gerente del lugar me llamó directamente. Señor Reyes, soy David de Skyline Lounge. Estamos teniendo un problema con la autorización de pago para la fiesta de Ward. La tarjeta que tenemos registrada está siendo rechazada y la señora Ward sugirió que nos pusiéramos en contacto con usted. La audacia era casi impresionante. Selena les había dado mi número como pago de respaldo incluso después de comprometerse con otra persona 2 horas antes, como si yo fuera una especie de departamento de servicio al cliente para sus elecciones de estilo de vida. No soy responsable de los gastos de la señora Ward, dije cortésmente. Tendrá que resolver eso directamente con ella. Pero señor, tenemos un acuerdo firmado que lo enumera a usted como el garante. Compruebe la marca de tiempo en ese acuerdo, interrumpí. Cualquier autorización que proporcioné fue revocada a partir de la medianoche de esta noche. Hubo una pausa mientras David presumiblemente miraba sus papeles y se daba cuenta de que su fiesta muy cara se había convertido de repente en su problema muy caro. ¿Qué debo decirles a los invitados?, preguntó. Dígales que hablen con la feliz pareja sobre los arreglos de pago. Colgué y agregué el número de David a mi lista de bloqueo. Pobre hombre, solo estaba haciendo su trabajo, pero yo no estaba dirigiendo una organización benéfica para los gastos de celebración de otras personas. La empresa de catering fue la tercera en caer. Estos eran los proveedores que habían proporcionado el elaborado banquete en la fiesta de cumpleaños. Servicio de caviar, torre de champán, esos ridículos aperitivos que cuestan $40 por bocado y saben a decepción. Estaban programados para limpiar y desalojar a la 1 de la madrugada, pero aparentemente alguien había intentado agregar algunos cargos de última hora a la cuenta. Tal vez champán adicional para la celebración improvisada del compromiso. Tal vez tarifas de horas extras por lidiar con la fiesta extendida. Tal vez solo el impuesto estándar de la gente rica que los proveedores de alta gama agregan cuando piensan que pueden salirse con la suya. No importa lo que fuera. El pago rebotó más fuerte que una pelota de goma en el hormigón. La gerente del catering, una mujer llamada Elena que sonaba como si hubiera estado lidiando con gente rica durante unos 20 años de más, llamó a Selena directamente para resolver el problema del pago. Sé esto porque pude escuchar la voz de Selena a través del teléfono de Elena cuando me llamó a la 1:15 de la madrugada. Señor Reyes, soy Elena de Prestige Catering. Tengo a la señorita Ward aquí, y está diciendo que ha habido algún tipo de malentendido sobre la autorización de pago. De fondo, podía escuchar a Selena tratando frenéticamente de explicar algo sobre dificultades técnicas y retenciones temporales y como todo esto era solo una gran confusión que se resolvería por la mañana. No hay ningún malentendido, le dije a Elena. La señora Ward es responsable de sus propios gastos ahora. Tendrá que hacer arreglos de pago directamente con ella, pero el contrato original fue anulado a partir de la medianoche de esta noche. Revise su correo electrónico para la notificación formal,
porque por supuesto Amara ya había enviado avisos de terminación a todos los proveedores que habían estado operando bajo mis garantías. La mujer era, como mínimo, minuciosa. Elena suspiró, el tipo de suspiro que proviene de lidiar con el drama de la gente rica cuando solo estás tratando de que te paguen por un trabajo honesto. Señora, la oí decirle a Selena, va a tener que proporcionar un método de pago alternativo o vamos a tener que retener el equipo hasta que esto se resuelva. La línea se quedó en silencio y luego escuché la voz de Selena más cerca del teléfono ahora. Julian, por favor. Esto es una locura. La gente está mirando. Hay fotógrafos aquí. Me estás humillando. Me fui de tu fiesta sin hacer una escena, dije con calma. Tú humillaste nuestro matrimonio. Solo estoy corrigiendo la contabilidad. ¿Qué quieres? Preguntó. Y por primera vez en toda la noche, su voz se quebró un poco. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Tiempo para pensar en esto? Quiero precisión, dije. Quiero que firmes los papeles de separación que mi abogada presentará por la mañana. Quiero que devuelvas cada centavo que has gastado de las cuentas de la empresa para gastos personales. Quiero que emitas una declaración pública con tus propias palabras, no las de Kim, reconociendo lo que yo construí y lo que tú elegiste. Después de eso, nos quedamos en silencio. La línea estuvo en silencio durante un largo momento. Luego escuché la frase que había estado esperando durante meses, quizás años. Nunca fuiste suficiente, Julian. Ahí estaba. La verdad que se había estado escondiendo detrás de todas las sonrisas y publicaciones en redes sociales y fotos de pareja cuidadosamente seleccionadas. La verdad que había estado en la habitación durante cada cena y reunión de negocios y tarde tranquila en casa. No era suficiente. Nunca había sido suficiente. Era conveniente. Era útil. Era financieramente confiable, pero no era suficiente. Tienes razón, dije. Fui más que suficiente. Fui conveniente. Y colgué. A las 2 de la madrugada, los informes de daños llegaban como actualizaciones de tormenta. Las presentaciones de emergencia de Amara habían llegado al sistema judicial exactamente según lo programado. Las órdenes financieras temporales estaban en vigor, congelando las 3 cuentas conjuntas que Selena usaba para lo que generosamente llamaba gastos de marca. Las órdenes de pausa de proveedores de Nora se habían propagado a través de la cadena de suministro, deteniendo envíos y suspendiendo compras desde Brooklyn hasta Bangladesh. Pero la verdadera obra maestra, el corte de papel que iba a dejar la cicatriz más profunda, llegó al correo electrónico de Tristán a las 2:17 de la madrugada. Un aviso formal de Santiago, el presidente de cumplimiento de Hal Meridian, confirmando que el bloque defensivo de los accionistas minoritarios había solicitado oficialmente una revisión de gobernanza de emergencia de cualquier compromiso transaccional que presentara un riesgo material para la reputación de las responsabilidades fiduciarias de la empresa. El asunto era maravillosamente seco. Protocolo de revisión de gobernanza REC. Acción urgente requerida. El significado era todo menos seco. Retírate o enfréntate a una auditoría muy pública de cada decisión que hayas tomado que pueda interpretarse como poner tus intereses personales por encima de los intereses de tus inversores. Empezando por esta noche. Me serví otra taza de té y miré la ciudad. En algún lugar, Selena probablemente estaba tratando de explicar a una sala llena de gente por qué sus tarjetas de crédito no funcionaban. En otro lugar, Tristán probablemente estaba probando por primera vez lo que se sentía cuando las personas que controlaban su dinero comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre su juicio. Y en algún punto intermedio, un montón de vendedores y proveedores de servicios estaban aprendiendo que los problemas de la gente rica se convierten en los problemas de todos los demás muy rápido cuando el dinero deja de fluir. Cortes de papel que sangran. A veces, las heridas más pequeñas tardan más en sanar. ¿Sabes qué es lo gracioso de la gente que nunca escucha? Cuando finalmente empiezan a escuchar, no tienen ni idea de cómo procesar lo que están oyendo. Por la mañana, mi teléfono ya no sonaba. Vibraba como una abeja atrapada teniendo una crisis existencial. El contador de llamadas perdidas se había rendido en algún punto alrededor de 300 y simplemente comenzó a mostrar muchas, como si mi teléfono hubiera desarrollado un sentido del humor sobre la situación. Hice café de verdad,
De la máquina de espresso que me compré para Navidad hace 2 años porque Selena pensaba que era demasiada máquina para la estética de nuestra cocina. Es curioso lo diferentes que se ven las cosas cuando no te preocupas por las preferencias estéticas de otra persona. El sol estaba saliendo sobre el East River, pintando el cielo de ese color dorado pálido que hace que Manhattan parezca casi pacífica si ignoras todas las sirenas y el ruido de la construcción y el caos general de 8 millones de personas tratando de llegar a algún lugar importante. Me senté en la mesa de mi cocina, la que yo mismo había restaurado porque pagarle a alguien para que lijara madera me parecía un desperdicio de dinero, y observé cómo la ciudad se despertaba. A las 7:23 de la mañana, respondí una llamada. ¿Selena? Julian, dijo, y su voz tenía esa cualidad hueca que proviene de no dormir y llorar y probablemente beber demasiado champán mientras toda tu vida implosiona en tiempo real. Por favor, me humillaste. Tomé un sorbo de mi café y miré el río. Una barcaza de basura se dirigía hacia el norte, probablemente hacia algún vertedero en el Bronx donde finalmente terminan todos los errores de Manhattan. Me fui de tu fiesta sin hacer una escena, dije suavemente. Tú humillaste nuestros votos. Solo estoy corrigiendo el libro de contabilidad. Hubo una larga pausa en el fondo. Podía escuchar voces. Kim probablemente, y quizás Mary Soul, la hermana de Selena. El equipo de control de daños trabajando horas extras para averiguar cómo dar un giro a una situación que era fundamentalmente imposible de girar. ¿Qué quieres?, preguntó Selena finalmente. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Tiempo para pensar en esto? Era la misma pregunta que había hecho anoche, pero ahora tenía un peso real. Ahora entendía que esto no era un arrebato emocional que pasaría si esperaba lo suficiente. Esto eran negocios. Negocios permanentes, documentados y legalmente vinculantes. Quiero precisión, dije, usando las mismas palabras que había usado hace 12 horas. Pero esta vez, sabía que realmente estaba escuchando. Quiero que firmes el acuerdo de separación que Amara presentará esta mañana. Quiero que devuelvas cada centavo que has gastado de las cuentas de la empresa para gastos personales. Quiero que emitas una declaración pública con tus propias palabras, no las de Kim, reconociendo que yo construí lo que construí, y tú elegiste lo que elegiste. Después de eso, nos quedamos en silencio. El silencio se alargó tanto que pensé que podría haber colgado. Luego escuché su respiración. Ese tipo de respiración temblorosa que viene justo antes de que alguien empiece a llorar o a gritar. El acuerdo de separación, dijo. ¿Qué dice? Dice lo que ambos sabemos que es verdad. Que nuestro matrimonio terminó hace meses. Simplemente olvidamos presentar los papeles. Divide los activos según quién los ganó realmente y quién pagó por ellos. Protege tus intereses comerciales siempre que puedas financiarlos tú misma. Mantiene todo civil y legal y aburrido. ¿Y los gastos personales? Saqué mi teléfono y abrí la hoja de cálculo que había estado manteniendo durante los últimos 6 meses. Sí, una hoja de cálculo. Porque cuando alguien está desangrando lentamente tus finanzas mientras planea dejarte, la documentación se vuelve importante. Compras de joyas a través de las cuentas corporativas de Aclow Ward, dije, leyendo de la lista. Total $47,836. Viajes personales cargados a gastos de negocio, $22,412. Cenas de negocios que en realidad eran citas con Tristán, $8,963. Pude oír su brusca inspiración. ¿Debo continuar?, pregunté. Porque tengo 2 páginas más. Eso no es. Esos fueron negocios legítimos. ¿Selena? Usé la voz que reservaba para cuando alguien estaba a punto de decir algo que empeoraría la situación para todos los involucrados. No lo hagas. Otro largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña. La declaración pública. ¿Qué quieres que diga exactamente? La verdad. Que Julian Reyes proporcionó respaldo financiero, apoyo operativo y desarrollo de infraestructura para Aclow Ward desde su inicio hasta las operaciones actuales. Que el éxito de la empresa se construyó sobre una base de recursos compartidos y esfuerzo conjunto. Que yo elegí priorizar el negocio sobre el reconocimiento personal.
Y que tú elegiste priorizar las oportunidades personales sobre los compromisos matrimoniales. Eso me hace sonar como alguien que tomó decisiones, lo cual hiciste. La gente pensará que soy una cazafortunas. La gente que te conoce pensará que eres alguien que construyó un negocio con ayuda y luego siguió adelante cuando se presentaron mejores oportunidades. La gente que no te conoce pensará lo que quiera pensar, independientemente de lo que digas. Y después de eso, después de que firme todo y pague todo y me humille públicamente. Después de eso, te quedas con tu negocio, tu reputación y tu nuevo prometido. Empiezas de nuevo con alguien que puede permitirse tu estilo de vida sin esperar crédito por ello. Llegas a ser exactamente quien quieres ser con exactamente con quien quieres estar. ¿Y tú qué obtienes? Miré alrededor de mi cocina, los gabinetes que había construido y los electrodomésticos que había elegido y la vista por la que había pagado. El espacio que era mío porque había trabajado por él, no porque alguien me lo hubiera dado o porque hubiera aprovechado las garantías de otra persona para permitírmelo. Obtengo precisión, dije. Obtengo crédito por lo que construí. Dejo de financiar una historia que me borra. Julian, su voz se quebró un poco. Fuimos felices una vez. Fuimos convenientes una vez, corregí. Hay una diferencia. La línea volvió a quedar en silencio. Cuando Selena habló, fue con ese tono plano. ¿Qué significa que alguien finalmente ha aceptado una realidad contra la que ha estado luchando? ¿Cuánto tiempo tengo? Amara te enviará los papeles esta mañana. Tienes 72 horas para revisarlos con tu propio abogado y responder. La reconciliación financiera debe completarse en 30 días. La declaración pública puede ocurrir cuando estés lista, pero debe ocurrir antes de que se finalice el acuerdo de separación. ¿Y si no lo hago? Entonces descubriremos cuánto daño puede hacer un accionista minoritario muy silencioso cuando deja de ser silencioso. Descubriremos cuánto vale a Chloe Ward cuando sus líneas de crédito desaparecen de la noche a la mañana. Descubriremos cuánto vale el puesto de Tristán en la junta cuando sus inversores se den cuenta de que está tomando decisiones comerciales basadas en su vida personal. Realmente destruirías todo lo que construimos juntos. Selena, ya no hay un nosotros. No lo ha habido desde hace meses. Solo lo estoy haciendo oficial. El silencio que siguió fue diferente. Final. Como el momento en que te das cuenta de que una conversación que has estado teniendo durante años finalmente ha terminado. Necesito pensar en esto, dijo. No, no lo necesitas. Necesitas firmar los papeles y escribir la declaración y seguir con tu vida. Pensar es lo que nos metió en esta situación en primer lugar. Eso no es justo. Justo habría sido tener esta conversación hace 6 meses cuando empezaste a planificar tu estrategia de salida. Justo habría sido no comprometerte con otro en una fiesta que yo pagué. Justo habrían sido muchas cosas que no sucedieron. Terminé mi café y miré el reloj. 8:15 de la mañana. Los mercados abrirían pronto y Santiago estaría convocando su reunión de junta de emergencia en algún lugar de Midtown. Tristán estaría descubriendo que su gesto romántico había desencadenado accidentalmente una crisis de gobernanza corporativa. Tengo que irme, dije. Amara te enviará todo lo que necesitas. Léelo con atención. Fírmalo rápidamente. ¿Y Selena? Sí. La próxima vez que quieras dejar a alguien, simplemente vete. Lo del gesto dramático no te va. Colgué y borré su número de mis contactos porque la precisión, resulta, incluye saber cuándo una conversación finalmente ha terminado. Y esta había terminado mucho tiempo antes de que cualquiera de los dos tuviera el coraje de admitirlo. Hora de hacer más café y esperar a que las noticias de la mañana se pusieran al día con lo que había sucedido durante la noche. Este iba a ser un día interesante. ¿Sabes qué es lo extraño de ganar? El momento después de que todo encaja, cuando el polvo se asienta y el caos se detiene y te quedas sentado pensando, bueno, eso pasó. El día se desarrolló con el tipo de ritmo constante que llega después de que has puesto un montón de fichas de dominó en movimiento, y ahora solo tienes que verlas caer. A las 9:15 de la mañana, mi correo electrónico sonó con una confirmación del secretario del tribunal. Órdenes financieras temporales aprobadas.
Cuentas conjuntas congeladas a la espera de los procedimientos de separación. Medidas de preservación de activos en vigor. Todo muy oficial, todo muy legal, todo muy permanente. Amara había adjuntado una nota. Trabajo limpio. No pueden tocar nada hasta que esto se resuelva. Espera una respuesta para el mediodía. A las 10:30 de la mañana, Nora me envió una actualización de estado que se leía como un informe de operación militar. Notificaciones a proveedores entregadas. Reversiones de envíos en proceso. Retiros de inventario 73% completos. Líneas de crédito suspendidas a la espera de nueva autorización del garante principal. Ese sería yo. Había incluido una nota de agradecimiento de nuestro socio logístico en Brooklyn. Agradecemos la claridad en los cambios de autorización. Es refrescante trabajar con alguien que comunica las expectativas claramente. Incluso los proveedores estaban tomando partido. A las 11:45 de la mañana, mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Reunión de junta de emergencia programada. Revisión de gobernanza iniciada. Se solicita su asistencia, pero no es necesaria. Santiago siendo diplomático. El bloque minoritario había hecho su trabajo. Tristán estaba a punto de pasar su mañana explicando a una sala llena de inversores por qué su fiesta de compromiso había desencadenado una revuelta de accionistas. Pero el texto que realmente me hizo sonreír llegó a las 12:30 del mediodía de un contacto del que no había sabido nada en meses. Tía Yon Nana. Así es como llamaba a la mejor amiga de mi madre desde que tenía 7 años. Aunque no éramos parientes, y ella se había mudado a Atlanta hace 10 años, había estado observando todo el drama desarrollarse a través de la magia de las redes sociales y las redes de chismes familiares. El mensaje era perfecto en su simplicidad. Un único emoji de corazón rojo seguido de un emoji de una olla de sopa. Sin preguntas, sin consejos, sin ¿estás bien? Solo amor y la promesa de sopa de pimienta la próxima vez que fuera a Georgia. A veces, el mejor apoyo proviene de personas que te conocen lo suficiente como para entender que no necesitas que te arreglen, solo que te acompañen. Hice 2 maletas esa tarde, no porque estuviera huyendo, sino porque quedarme en el loft se sentía como vivir en un museo de la vida de otra persona. Cada mueble, cada decoración cuidadosamente seleccionada, cada rincón digno de Instagram me recordaba conversaciones sobre nuestra estética y nuestra marca y nuestra visión para el espacio. Resulta que la mayor parte había sido su visión. Yo solo había sido el tipo que descubrió cómo pagarla. Encontré un alquiler a corto plazo en un edificio con vistas a Washington Square Park. Paredes limpias, suelos de madera, un simple escritorio junto a la ventana, y lo más importante, un contrato de arrendamiento que no requería la firma de nadie más. El tipo de lugar donde podías pensar con claridad porque nada intentaba hacer una declaración excepto la vista. Esa noche, hice una lista. La llamé mío porque trabajé por ello. Esperaba que fuera larga, detallada, llena de artículos caros y activos complicados. En cambio, escribí 5 cosas. 1. La tostadora de café que me compré para Navidad. 2. Los libros sobre sistemas financieros y diseño operativo. 3. El anillo de mi madre, el que nunca encajó con la estética de Selena. 4. El juego de herramientas que usé para la renovación de la cocina. 5. La tranquila satisfacción de saber exactamente lo que construí. 5 artículos. Eso era todo. Todo lo demás eran solo cosas, acumulación. La evidencia material de una vida que había sido diseñada por un comité en lugar de vivida por elección. Se sentía pesado y ligero al mismo tiempo. Pesado porque significaba empezar de nuevo. Ligero porque significaba empezar de nuevo. A las 8:30 de la tarde, Hugo llamó desde abajo. Diferente edificio ahora. Diferente conserje. Pero el mensaje era familiar. Alguien para verme. Esta vez era Mary Soul, la hermana de Selena, sosteniendo los lirios blancos que había dejado en la fiesta. Las flores parecían haber pasado por una guerra, marchitas y magulladas de ser pasadas entre los gerentes del lugar y el personal de catering y probablemente algunos fotógrafos confundidos. Se está rompiendo, dijo Mary Soul sin preámbulos, extendiendo las flores como una ofrenda de paz.
Las tomé, no porque las quisiera de vuelta, sino porque Mary Soul había cruzado la ciudad para devolver algo que ya estaba muerto. Me rompí en silencio. Hace meses, dije. Solo estoy terminando. Mary Soul asintió como si entendiera. Quizás lo hacía. Quizás había estado viendo el matrimonio de su hermana desmoronarse desde adentro y preguntándose cuándo alguien finalmente iba a reconocer lo que todos podían ver. ¿Hay algo que ella pueda hacer?, preguntó Mary Soul. ¿Para arreglar esto? Puede firmar los papeles, dije. Puede decir la verdad. Puede asumir la responsabilidad de sus elecciones. ¿Y entonces? Y entonces todos descubriremos cómo son nuestras vidas cuando no están construidas sobre la pretensión de que conveniente es lo mismo que feliz. Mary Soul dejó las flores y se fue sin despedirse. A veces, lo más amable que puedes hacer es dejar que alguien termine lo que empezó. Puse los lirios en un vaso de agua. No porque pensara que se recuperarían, sino porque incluso las cosas moribundas merecen dignidad. Fuera de mi ventana, Washington Square Park estaba lleno de gente viviendo sus vidas reales. Estudiantes estudiando bajo las farolas. Parejas teniendo conversaciones reales en los bancos. Músicos callejeros tocando por propinas en lugar de por historias de Instagram. La paz, resulta, es tranquila. La responsabilidad es más tranquila. ¿Sabes qué es lo hermoso de la verdad? No necesita una estrategia de marketing. Una semana después, Selena lo firmó todo. El acuerdo de separación, el plan de pago y la declaración que Kim probablemente había reescrito 17 veces, tratando de que sonara menos como una confesión y más como una decisión mutua. No funcionó. La verdad tiene una forma de cortar el giro como un cuchillo a través de papel de seda. Tristán pausó su campaña, porque aparentemente dirigir una empresa de capital de riesgo se había convertido en una carrera política en su mente, y se retiró para centrarse en los inversores. ¿Qué era el lenguaje corporativo para pasar los próximos 6 meses convenciendo a la gente de que mi vida personal no es un lastre para su dinero? La Junta de Hal Meridian adoptó el Protocolo de Riesgo de Reputación de Santiago con dientes de verdad, nuevas reglas sobre el comportamiento público. La presencia en redes sociales y el concepto radical de que los matrimonios de otras personas no eran lugares apropiados para adquisiciones hostiles. Aclow Ward se redujo a lo que realmente era en lugar de lo que Selena había estado pretendiendo que podía llegar a ser. Resulta que cuando eliminas las líneas de crédito artificiales y los presupuestos de marketing financiados por las garantías de otra persona, la mayoría de las marcas de estilo de vida se convierten en negocios de pasatiempo bastante rápido. Pero aquí está la cosa, sobrevivió. Más pequeña, más honesta, más sostenible. A veces, lo mejor que puedes hacer por algo que construiste es dejar de apuntalarlo y dejar que encuentre su tamaño natural. Mantuve mis promesas. Sin entrevistas, sin artículos reveladores, sin vueltas de la victoria en las redes sociales. Volví a mi propia empresa, a mi pequeño equipo, a mi calendario ordinario que no requería la aprobación de nadie más para llenarlo. Me despertaba temprano, preparaba café con una buena máquina y observaba cómo Washington Square Park se llenaba de corredores que no sabían mi nombre ni mi historia ni los detalles de mi divorcio muy público y muy silencioso. La paz, resulta, es invisible para las personas que no la buscan. La gente todavía pregunta qué había en esa caja de regalo que dejé en la mesa. Reporteros en su mayoría, y algunos blogueros de negocios que piensan que hay un significado más profundo que decodificar. Les digo la verdad. Una llave y un código de barras, un futuro y un espejo. Uno abre lo que es tuyo, el otro muestra lo que hiciste. Pero el verdadero regalo no era lo que estaba en la caja. El verdadero regalo fue la puerta que no cerré de golpe, la escena que no hice, la explicación que no debía. El verdadero regalo fue irme con mi dignidad intacta y mis finanzas documentadas. Historia real. Y la puerta a la que llamaron a medianoche. La abrí, escuché lo que tenían que decir y elegí no explicar nada que los papeles no dijeran ya. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar que tu trabajo hable por sí mismo. Incluso cuando tu trabajo es dejar ir.